Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra, celebramos en esta noche este culto en casa. Por eso cada uno de nosotros en esta noche estamos congregados simplemente para dar gracias a nuestro Padre Celestial. Así que los invito a cada uno de ustedes para que cerremos nuestros ojos, para que levantemos nuestras manos y demos todo honor y toda gloria hacia nuestro Padre amado. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, grande y maravilloso eres tú, bendito Dios. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque una vez más tú nos das la oportunidad de estar delante de ti, bendito Rey. Gracias, mi Dios, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tu presencia, Señor, se mueve con poder en cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor y tu gracia, Señor, nos ha alcanzado una vez más. Gracias, oh Dios del cielo, porque tu compañía siempre ha estado con cada uno de nosotros, porque siempre, oh Rey amado, has estado junto a nosotros. Perdónanos, oh Dios, si tal vez hemos sido ingratos, hemos sido desinteresados, si no hemos podido valorar, oh Rey, todas las maravillas que tú nos das. Pero hoy estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido, simplemente, bendito Dios, para decirte gracias, mi Señor. Gracias infinitas por todas las cosas que tú nos permites recibir, mi Dios, porque cada día tú has hecho un milagro hermoso en nuestra vida. Nos permite, Señor, contemplar una familia maravillosa. Nos permites deleitarnos en cada uno de nuestros familiares. Nos permites disfrutar un empleo, Señor, una vida, bendito Dios. Gracias por la salud. Gracias, oh Señor, por aquellos momentos agradables que podemos convivir, Señor, por aquellas sonrisas que salen de nuestros labios. Gracias, oh Dios del cielo. Pero también te damos gracias, porque aunque a veces se presentan momentos difíciles, tú estás ahí, Señor, porque en medio de esas dificultades podemos aprender muchas cosas, porque en medio de todo eso, Señor, podemos ser mejores cada día, podemos aprender y desarrollar nuestro carácter así como tú quieres, bendito Dios. Hoy reconocemos, Señor, que hay muchas cosas dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas, que hay muchas cosas dentro de nosotros, bendito Padre, que a ti no te gustan. Hoy colocamos delante de ti todo aquello que estorba, Señor, toda duda, toda falta de fe, toda incredulidad. Hoy echamos fuera, Señor, toda tibieza espiritual. Hoy echamos fuera toda falta de ánimo, todo nerviosismo. Echamos fuera, Señor, todo lo que estorba y todo lo que nos permite estar cerca de ti, bendito Rey. Padre Santo, hoy te pedimos para que desciendas con poder en esta noche, en cada uno de nosotros, que nos permitas sentirte, Señor, que nos permitas ver tu rostro, bendito Dios, contemplar tu hermosura, Señor, sentir, amado Padre Celestial, tu presencia en lo más profundo de nuestro ser. Hoy te pedimos, mi Dios, que esa presencia tuya, Señor, sea llenando cada uno de nuestros vacíos, que esa presencia tuya, Señor, sea abriendo nuestros ojos, bendito Rey, y permitiéndonos ver las cosas como tú quieres que las veamos, bendito Dios. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz, para poder sentir, oh Dios del cielo, ese mensaje que tú tienes para nosotros. Dios de los ejércitos, hoy abrimos nuestro corazón para que tú, oh Dios, para que tú, Padre Celestial, entres, oh Padre bendito, para que tú, Señor del cielo, seas glorificándote con poder, Señor, para que seas tú obrando, bendito Padre Celestial, para que seas tú llenándonos siempre de tu grandeza y de tu poder, amado Rey. Ante ti, Señor, hoy nos congregamos, bendito Dios, agradecidos por todo tu amor, Señor, y por todas las maravillas que tú nos permites disfrutar, bendito Padre. Tú eres santo, mi Señor, tú eres maravilloso, bendito Dios. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si solo por ti, bendito Dios, lo tenemos todo? Padre Santo, en ti, Señor, confiamos, en ti entregamos toda nuestra vida, Señor, porque sabemos, mi Rey, que tú tienes cuidado de nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche maravillosa, por cada persona a nuestro alrededor, por cada miembro, Señor, que está aquí congregado, por cada familia aquí representada en esta noche, mi Rey.
Te pedimos, oh Dios, para que tú obres con poder, Señor, y nos llenes de tu sabiduría, de tu amor y de tu gracia. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Hoy esta palabra, Señor, la compartimos y te pedimos, oh Rey, que hables conforme a nuestra necesidad, que nos llenes, oh Dios, a través de tu palabra, que esa palabra sea ese alimento fresco que todos nosotros necesitamos. Padre Celestial, hoy te pedimos que esa palabra sea obrando en lo más profundo de nuestro ser, que esa palabra sea convirtiendo nuestra vida a esa vida que tú quieres, bendito Rey. Que ese corazón de roca, Señor, sea convertido en un corazón de carne, mi Dios. Hoy te pedimos, Padre, para que nos hagas sensibles a tu voz, mi Dios, para que nos permitas, oh Señor, no solamente escucharte, no solamente entenderte, sino también obedecerte, bendito Padre. Rey de los cielos, tú eres santo, tú eres maravilloso, Señor. Toda la gloria, todo honor es para ti. Hoy te pedimos que ese temor tuyo, Señor, abunde en nuestro corazón, Padre, que podamos ser personas amorosas, temerosas de ti, personas que te amamos sobre todas las cosas, mi Rey Celestial. Tú eres santo, mi Dios, maravilloso eres tú, bendito Padre amado. Gracias te damos y bendecimos esta noche declarando que es tu Santo Espíritu el que se pasea en cada rincón, en cada lugar, que es tu Santo Espíritu el que nos convence de pecado, que eres tú, Señor, el que nos llena de tu sabiduría, de ese denuedo, Señor, y nos permite enamorarnos cada día más y más de ti. Santo eres, mi Dios del cielo, y todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico, que todos los días estamos cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces, siguiendo con nuestro estudio, para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 45. Génesis, el capítulo 45. Nuestro tema de hoy, superando la aflicción. Hemos visto en los últimos capítulos la historia de José, de cómo él tuvo que vivir muchas situaciones algo difíciles y algo incómodas ocasionadas por sus hermanos. Fue odiado por ellos, fue vendido, terminó primero como esclavo ante un egipcio, luego fue a parar a la cárcel y ahora vemos a un José que es el faraón de Egipcio, que es el gobernador de Egipto, y que ha ido escalando de posición, una posición en la que tal vez se encontraba al principio difícil, pero que ahora era una posición de soberanía, una posición de un alto cargo. Dios quiere que entendamos que muchas veces en nuestra vida tendremos que pasar aflicciones, tendremos que sobrellevar y tendremos que pasar situaciones difíciles o que a nuestro parecer nos llenan de tristeza, nos llenan de desolación. José llegó el momento en que tenía que encontrarse a sus hermanos. Tal vez era el gobernador de Egipto, tal vez ya no estaba esclavo, ya no pasaba hambre ni frío, pero había algo en su corazón que lo estaba lastimando. La tristeza de no poder estar cerca de sus hermanos, el dolor de sentirse tal vez rechazado o sentir tal vez ese rechazo de él hacia sus hermanos, lo hacían sentirse triste, lo hacían sentirse vacío. En muchas ocasiones, muchas de las aflicciones que llegan a nuestra vida no son tal vez por lo que nosotros podemos vivir, sino por cómo esas relaciones o por cómo esas circunstancias afectan nuestra relación con base a la relación de otros. Muchas veces esas aflicciones llegan a nosotros porque nos enojamos con las personas que más queremos, porque tal vez tenemos diferencias con las personas cercanas. Muchas veces nos levantamos tal vez contentos, nos levantamos llenos de alegría
y la otra persona cercana está todo lo contrario. Nuestra pareja, nuestros hijos están amargados, están aburridos y terminamos contagiándonos de esa energía negativa. Llegamos tal vez al trabajo con toda la intención de hacer las cosas bien, pero llega ese compañero que no quiere trabajar o que no quiere hacer las cosas y termina también dañando de alguna manera nuestras buenas intenciones. Y empezamos a llenar nuestra mente de pensamientos negativos. Empezamos a llenar nuestra mente de cosas que nos dañan. Y no solamente dañan nuestra mente, sino también nuestro corazón. Después de esos pensamientos se bajan a nuestro corazón y empezamos a sentir cosas negativas hacia las personas que nos rodean. Vemos que José tenía, tal vez podríamos decir, toda la razón de odiar a sus hermanos. Podríamos decir que José tenía toda la razón de querer de alguna manera vengarse por lo que sus hermanos le hicieron, puesto que la manera de actuar de ellos fue muy dañina hacia la vida de José. Pero vemos que José también está herido, que José está lastimado, que aunque podría tener razones para odiar a sus hermanos, él va más allá de esa situación, va más allá de lo que pasó y empieza a ver todas aquellas cosas que sucedieron como ese propósito de Dios. Hoy Dios quiere que entendamos, en primer lugar, que esas situaciones negativas, aflicciones o problemas que se puedan presentar en nosotros siempre van a existir. Los problemas son normales y naturales en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice ahí en Génesis 45, versículos 1 y 2. José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José sentía su corazón cargado de tristeza. José sentía en su corazón ese dolor que tenía que sacarlo de alguna manera. Hoy estamos diciendo, bueno, esas aflicciones se presentan de una manera normal y natural en nuestra vida. Y es normal también que como seres humanos sintamos momentos de tristeza. Es normal que como seres humanos sintamos en ocasiones momentos de desesperación. A veces ya no podemos con todo lo que nos está pasando. A veces queremos gritar, a veces queremos llorar, a veces queremos de alguna manera sacar esos sentimientos negativos que hay dentro de nosotros. Y es normal que como seres humanos tengamos ese tiempo tal vez de asimilación de los problemas, tengamos también ese tiempo de duelo ante ese problema, y es normal que en ocasiones sintamos tristeza y sintamos dolor. José ya no podía aguantar más, ya no podía aguantar esa tristeza que tenía de poder tener a sus hermanos ahí y no hablarles de manera prudente, o no hablarles como ese hermano solía hacer, sino que ahora les hablaba de manera ruda, les hablaba de manera tosca. Pero llega un momento en el que él ya no puede más, y es ahí cuando él desahoga esa tristeza. Cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de aflicción, es necesario en ocasiones desahogar esa tristeza, desahogar y sacar de nosotros ese dolor que estamos sintiendo. José dice que él en ese momento lloró amargamente, tan fuerte que todos lo escucharon. Hoy pensemos en estas situaciones difíciles que se han presentado en nuestra vida. Muchas veces también hemos tenido que llorar de esa manera. Muchas veces hemos tenido que derramar lágrimas en cantidad para poder sacar ese dolor que hay dentro de nosotros. Porque a veces no hay otra manera de desahogarnos. El problema es que muchas veces nosotros nos desahogamos lastimando a las personas. Muchas veces
la manera de desahogarnos no es simplemente con llanto, sino que lo hacemos con quejas hacia los demás, con reclamos hacia los demás. Y en vez de desahogarnos, lo que hacemos es herir a la otra persona. José estaba tomando la acción de llorar y desahogarse, pero no lo hace de cualquier manera. José no se desahoga con reclamos, José no se desahoga con cantaleta, José no se desahoga con exigencias ni con señalamientos. Él sí llora, entiende y quiere sacar esa tristeza y se desahoga, pero lo hace tratando de hablar y de razonar con sus hermanos, hablando y aclarando las cosas. Veamos qué nos dice en el versículo 4. Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. En el versículo 5, no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Mire que la manera de José de superar esa aflicción es llorando, desahogándose ante sus hermanos, pero no con reclamos ni con exigencias, sino aclarando las cosas, hablando con ellos, y les dice: sí, ustedes me vendieron, pero no se preocupen. Ahora él entiende que todo eso era parte de un proceso. Muchas veces cuando sucede algo en nuestra vida, lo que hacemos es cegarnos por la ira, cegarnos por el resentimiento, cegarnos por el enojo, y lo que hacemos es lastimar a las personas que nos rodean. Empezamos, como decimos, a reclamar, a señalar, a dar cantaleta. Tantas veces que son problemas, diríamos, insignificantes, o problemas que podríamos solucionar de una manera más tranquila. Pero por nuestra mala actitud terminamos aumentando y agrandando más ese problema. En primer lugar, no nos desahogamos, simplemente nos vamos llenando. Alguien nos dice algo que tal vez con lo que no estamos de acuerdo o que no nos gusta, y nosotros no lo aclaramos, no hablamos con esa persona, simplemente lo guardo en mi mente y empiezo a maquinar lo que esa persona me dijo. Al día siguiente esa persona dice otra cosa y vuelvo y la meto a mi cabeza. Y empezamos a llenar nuestra cabeza de aquellas palabras para nosotros negativas que alguien dijo, muchas veces sin ni siquiera darse cuenta. En muchas ocasiones la otra persona dijo algo y ni siquiera se dio cuenta que era algo que nos estaba dañando. La otra persona se queda tranquila, se queda feliz de la vida, pero nosotros nos quedamos amargados, nos quedamos tristes, aburridos, y vamos llenándonos. Y lo que me dijo, y empezamos a pensar diariamente en eso, y lo que esa persona me dijo, y cómo me lo dijo, y el tono que usó, y lo que me dijo la anterior vez. Empezamos a llenar nuestra cabeza de cosas negativas y también a llenar nuestro corazón de sentimientos negativos, de resentimiento y de odio a esa persona. Por eso es importante entender entonces que lo más necesario ante un momento de aflicción, ante una discusión con alguien, es que es muy importante el desahogarse, el tener su tiempo tal vez de intimidad y de llorar. Llora, métete en oración, pídele a Dios que te muestre las cosas, que te dé sabiduría para ver la situación, cómo la debes solucionar. Saca de adentro ese dolor y luego toma el tiempo también para aclarar las cosas con esa persona. El problema es que nosotros no queremos muchas veces aclarar las cosas. El problema es que siempre creemos que somos la víctima y siempre pretendemos que sea el otro el que llegue a hablarme. Y digo, es que él me tiene que hablar, es que él me tiene que pedir perdón, es que él me tiene que dar una explicación, es que él se tiene que disculpar. Pero nosotros no abrimos una puerta a esa conversación. Simplemente nos llenamos de rabia, de resentimiento, de celos y no nos atrevemos a hablar. Vemos aquí a un José que
Si él continuaba de esa manera, lleno de esa tristeza, tal vez se enfermaría. Pero dice, en ese versículo 1 dice, él ya no pudo aguantar más. Él ya no aguantaba esa situación de frialdad ante sus hermanos. Él ya no aguantaba esa situación de resentimiento hacia ellos. Él tenía que sacar eso de su corazón. Y era momento de hablar con sus hermanos. Era momento de aclarar las cosas. Muchos de los problemas que son simplemente discusiones infantiles, podríamos decir, discusiones sin ningún tipo de argumento, se convierten en problemas graves porque no somos capaces de aclarar las cosas en su momento, porque no tenemos la capacidad de hablar con la otra persona. Esperamos que sea el otro el que llegue a hablarme y nunca quiero dar ese primer paso. Si quiero superar esa aflicción, debo estar dispuesto a dar ese primer paso, al igual que lo hizo José, dar ese paso de reconciliación, dar ese paso para poder hablar, para poder aclarar las cosas. Entonces nos damos cuenta que cuando se aclaran las cosas, cuando se habla, ese problema toma un rumbo diferente. Ese problema cambia de forma. Y lo que yo estaba pensando, la otra persona lo aclara y me dice, no es así. Lo que yo dije no lo dije por maldad, no lo dije con la intención de herirte, no lo dije con la intención de dañarte, simplemente fue una manera de broma, lo dije por otra cosa, estaba tratando de decirte otra cosa. Muchas veces la comunicación no es suficiente. Muchas veces la comunicación verbal no es suficiente. Lo que yo estoy diciendo, la otra persona lo malinterpreta, lo toma en otro sentido y eso ocasiona malos entendidos. Y ese malentendido que no es solucionado a tiempo, que no se aclara a tiempo, que no se ponen las cartas sobre la mesa en su debido momento, termina convirtiéndose en una situación desastrosa más adelante, en un problema familiar muy grande, que no solamente involucra a las dos personas en ese instante, sino que también termina involucrando a las personas que rodean a esa familia. Entonces vemos que era importante el desahogarse, es importante el llorar, es importante tal vez el desahogarse ante la presencia de Dios, pero también es necesario aclarar las cosas con esa persona. Si los hermanos de José, retrocedamos el tiempo, al momento en que José les cuenta su sueño, diciéndole que habían unas espigas que se inclinaban ante él, si los hermanos de José tal vez hubiesen dedicado tiempo a aclarar las cosas con José, no hubieran llegado a sentir tanto odio y tanta envidia hacia él. Pero ellos dejaron que eso avanzara. Cada vez que él les contaba un sueño, él no lo hacía por humillarlos. Él no les contaba el sueño para lastimarlos. Él no les contaba el sueño para creerse más. Él simplemente les estaba contando un sueño y ya. Pero ellos empezaron a verlo con malos ojos, a llenarse de odio, a llenarse de resentimiento. Y en ningún momento ellos le dieron a José ese tiempo de hablar y de explicar las cosas. Por eso, todo se fue convirtiendo cada vez en algo peor. Esa envidia que sentían se convirtió hasta en un deseo de matarlo, en un deseo de muerte, en un deseo de querer acabar con él. Hoy Dios nos dice cómo tal vez una situación tan sencilla puede convertirse en una situación muy grave si no sabemos manejarla, si nos dejamos llevar simplemente por la emoción de ese momento. Si nos dejamos llevar por la emoción, terminamos actuando de manera equivocada, diciendo cosas mucho más hirientes y lastimando a esa persona. Hoy Dios nos dice entonces, tenemos que tomar nuestro tiempo para nosotros, para tener tal vez ese dolor, esa intimidad, pero también es tiempo para sentarnos y hablar con la persona y decir y explicar las cosas. Y que cada uno de nosotros también estemos dispuestos a escuchar a la otra persona. No es solamente hablar y exponer lo que yo siento, no es solamente argumentar lo que yo creo, sino también estar dispuesto a escuchar qué tiene que decir la otra persona.
De esta manera podemos aclarar las cosas y podemos abrir un camino hacia esa reconciliación. Debe haber entonces también un perdón genuino. Veamos qué dice el versículo 14 y 15. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablarle. Mire que es necesario sacar de nuestro corazón ese resentimiento, es necesario que aprendamos a perdonar, que es necesario soltar eso que me está atando, que me tiene aburrido, eso que me tiene tal vez pensando las cosas de manera equivocada. Es necesario perdonar. No creer que esa persona lo hizo a propósito, no creer ni llenarme la cabeza con pensamientos negativos, sino que debo entender que eso pasó y que si pasó fue porque algo estaba por pasar o eso que sucedió es porque algo mejor tiene para mi vida y para la vida de esa otra persona. Debo aprender entonces a perdonar. Dice que José sacó ese resentimiento que sentía, abrazando a sus hermanos y entregándoles a ellos ese perdón genuino. Él no solamente les decía, tranquilos, no se preocupen. Él no solamente los estaba perdonando de labios hacia afuera. Su perdón era real, su perdón era de corazón. A él de verdad le dolía estar lejos de sus hermanos. Y por eso ahora los abraza con ese llanto fuerte. Por eso ahora él quería abrazarlos, por eso ahora él quería estar cerca de ellos. Cuando nosotros decidimos perdonar a alguien, también le estamos dando la oportunidad a esa persona de estar con nosotros, de decirle, quiero estar contigo, eres mi esposo, eres mi esposa. Esto que está pasando tal vez ha sido una situación difícil, hemos tenido que pasar situaciones difíciles, pero es momento de perdonar. Hoy te perdono y quiero que también tú me perdones. No solamente es esperar no solamente es que yo perdone al otro, sino también aprender a pedir perdón, porque todos en algún momento nos equivocamos. Todos en algún momento hemos cometido errores. Aquí estamos viendo los errores que cometieron los hermanos de José al venderlo, al querer matarlo, pero también veíamos los errores que cometió José, tal vez al contarle su sueño de manera equivocada o con la actitud equivocada. Cada uno cometió errores, porque como seres humanos todos cometemos errores. Y el reconocer que yo cometo errores me da la potestad de pedir perdón y también me permite recibir el perdón de la otra persona hacia mí. Cuando perdono, siento que mi corazón se libera de algo. Por el contrario, cuando guardo resentimiento en mi vida, en mi corazón, cuando mi corazón está lleno de amargura, todo empieza a verse de manera oscura. Cuando mi corazón está lleno de esas cosas y de esas acciones negativas, es tan fuerte ese sentimiento que muchas veces se refleja en mi manera física y en mi salud. Y empiezo a tener dolor de cabeza, empiezo a tener dolor de estómago, náuseas, ganas de vomitar. El corazón se acelera y parece que se quisiera salir, se sube la presión. Muchas veces, muchas de las enfermedades físicas que tenemos que vivir son producto de que tenemos un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de resentimiento, un corazón que no se ha desahogado, que está ahí albergando todas esas situaciones negativas y que ahora el cuerpo las convierte en síntomas y las empieza a sacar a manera de síntomas, a manera de dolencias, a manera de inflamaciones. Dios entonces quiere en esta noche mostrarnos y enseñarnos que es tiempo de sacar eso que estorba en mi vida, que es tiempo de sacar eso que estorba en mi corazón. Pensemos aquellas personas que nosotros decimos nos han hecho daño, aquellas personas que se vienen a nuestra mente y que podemos juzgar y decir, es que ella me lastimó, es que ella me hirió, o él me hirió, o él me lastimó.
y empezar a sacar eso malo que siento y perdonar. Valorar que tal vez esa persona también ha hecho cosas buenas por mí, porque muchas veces solamente vemos lo malo y no nos damos cuenta lo bueno que tienen hacia alrededor. Las parejas muchas veces peleamos por cualquier cosa insignificante, por algo que mi pareja hizo mal, y entonces le armo tremendo problema y no valoro todo lo grandioso que es el resto del tiempo. No valoro todas las maravillas que esa persona hace o se comporta conmigo todo el tiempo. Solamente vemos lo malo. Y lo malo sí lo guardamos en nuestra cabeza. Lo malo lo vamos almacenando y lo vamos almacenando hasta que un día explotamos. Pero lo bueno se nos olvida. Lo bueno lo dejamos atrás. Hoy Dios nos dice, es tiempo entonces de aclarar las cosas con esas personas y de aprender también a perdonar. Luego dice que él, después de abrazarlos, los hermanos comenzaron a hablarle. Entonces José empieza a escuchar también a sus hermanos. Les da el tiempo a ellos también para que pidan perdón, para que ellos también expresen sus sentimientos. Y eso es muy importante, que aprendamos a respetar a la otra persona, a respetar ese espacio y también a valorar lo que esa persona tiene para nosotros. Veamos ahora qué nos dice en el versículo 8. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Una manera de superar las aflicciones es entendiendo que todo está dentro de los propósitos de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, ya no nos duele tanto esa situación. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo está dentro del plan de Dios, ya no vemos las cosas con amargura, ahora vemos las cosas de una manera diferente. José entendió que estaba todo dentro del propósito de Dios y por eso él les dice, tranquilos, todo lo que pasó simplemente fue porque Dios así lo permitió, porque era el propósito de él, de tener a José en Egipto como ese gobernador para salvar la vida de él, de sus hermanos y del resto de la gente de la tierra. Eso que nosotros vemos tan malo, muchas veces es simplemente parte del propósito de Dios. La palabra de Dios nos dice que para los hijos de Dios todas las cosas son provechosas, que todo es para bien. Solo que nosotros lo vemos con ojos distintos, porque queremos que todas las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos. Y cuando hay algo que no está acorde a eso, cuando hay algo que tal vez se mueve de una forma diferente, ya lo vemos como un problema, ya lo vemos como algo difícil, pero es simplemente un propósito. Es simplemente lo que Dios quiere para que nosotros mejoremos. Dios nos está permitiendo ver las cosas para mejorar nuestra manera de ser, para mejorar nuestro carácter. Por lo tanto, entonces, no nos enojemos cuando alguien nos llama la atención por algo. Porque si alguien nos está llamando la atención por algo, es porque no lo estamos haciendo bien. Pero muchas veces no nos gusta eso. Queremos hacer algo y si alguien nos dice que no, que está equivocado o que debemos hacerlo de una manera distinta, nos enojamos con esa persona y decimos, es que me la tiene montada, es que esa persona no valora lo que yo hago, es que mire cómo me acosa. Pero no deberíamos pensar así. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y decir, es con un propósito. Eso que estoy viviendo ahora es para algo mejor. Es porque sé que si supero esta crisis, si supero esto, voy a aprender algo nuevo, algo diferente. Es porque tal vez de algo Dios me está librando. Muchas de las cosas no son como nosotros pretendemos que sean. Sabemos que Dios actúa y obra de manera diferente, de manera sobrenatural. El tiempo de Dios no es mi tiempo
y por lo tanto eso que yo quiero, eso que yo pretendo que sea a mi manera y a mi modo, Dios me dice no, porque Él tiene otro propósito, porque Él tiene un propósito diferente. Entonces es necesario entender que hacemos parte de un propósito y que Dios quiere cumplir su propósito en nosotros y que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son simplemente un pretexto para que seamos cada día mejores. Veamos qué dice en el versículo 7. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Mire que ya el pensamiento de José había cambiado. Ya José no se sentía la víctima. José pudo tal vez presentarse ante sus hermanos llorando y diciéndoles: es que ustedes me vendieron, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me trataron de esa manera? Yo los odio. Él pudo presentar ante sus hermanos con odio, con resentimiento, con quejas, pero no. Él entiende que todo hace parte del propósito de Dios y ese propósito, el entender ese propósito, le hace ver a José las cosas muy distintas. Ahora él ya no se siente la víctima, ahora él se siente el Salvador. Ahora él sabe que eso que le pasó no era porque él fuera el más pobrecito, sino porque era necesario que así ocurriera. Muchas cosas ocurren en nuestra vida porque son necesarias para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Si José no pasaba todo eso, tal vez no habría llegado a ser gobernador de Egipto y tal vez tanto él como sus hermanos habrían muerto de hambre. Ahora él ya no era la víctima. Él se creía y entendía que hacía parte de ese proceso, de ese propósito de salvación para el resto del pueblo. Hoy Dios quiere que entendamos que ese problema que estamos pasando no es porque seamos la víctima, sino porque tarde o temprano eso nos va a servir para ayudar a otros, para salvar a otros. Ese problema matrimonial por el que estás pasando en este momento, tantas lágrimas que has tenido que derramar por problemas con tu esposo, con tu esposa, serán para el día de mañana levantar nuevos hogares, levantar nuevos matrimonios. Esas lágrimas que has tenido que derramar como padre o como madre serán para levantar no solamente a tu hijo, a ese hijo de sangre, sino para levantar también a otros jóvenes, a otros muchachos, aquellas personas que también necesitan. Como siervos de Dios, como líderes, muchas veces hemos tenido que llorar, hemos tenido que aguantar rechazo, hemos tenido que soportar muchas cosas. Y hoy Dios nos dice, esas lágrimas, ese llanto no es más que parte de ese propósito. Es para formar ese carácter. Dios quiere que en nuestra vida formemos un carácter conforme al de Jesucristo. Si imaginamos Jesucristo todo lo que tuvo que pasar, Él fue humillado, golpeado, metido en chismes, odiado por muchos. Jesucristo tuvo que vivir muchas cosas. Sin embargo, Él no se llenó de odio ni de resentimiento, todo lo contrario. Él se llenó de amor para su pueblo. Él se llenó de amor para cada uno de nosotros y dio su vida para salvarnos. Él dice, todo lo que tuve que pasar simplemente era para salvación. Jesucristo dice, todo lo que tuve que pasar es para salvación. Y hoy Dios nos dice a nosotros, eso que estamos pasando es para salvación de alguien más. Salvación de nuestra familia, salvación de nuestra iglesia, salvación en nuestro trabajo. Es para algo más. Que ese problema no lo convirtamos en una tormenta. Muchas veces dicen que armamos una tormenta en un vaso de agua. Cuando de un problema sencillo nos ponemos a llorar, nos ponemos a lamentar, nos quedamos quejando, culpamos a otros y hacemos eso una tormenta. Hoy Dios nos dice que debemos entender que todo eso hace parte del propósito de Dios y debemos pedirle a Él que nos ayude también a entender y a obedecer ese propósito, a entender que somos instrumentos útiles en las manos de Dios y que todo lo que ocurre en nuestra vida
es para que aprendamos a ser mejores. En el fútbol, alguien decía, perder es ganar. Y cuando esa persona dijo esa frase, a muchos les parecía absurdo y les parecía tonto. ¿Cómo así que perder es ganar? Y él decía sí, porque cada vez que el equipo pierde, nos sentamos a analizar cuáles fueron esos errores, nos sentamos a analizar cuáles son esas falencias. Y no vamos a volver a perder por culpa de eso, porque ahora entendemos cuáles son los errores y podemos mejorar. Esa frase la fueron cambiando después. Ahora dicen, a veces se gana y a veces se aprende. Cuando no logramos tal vez esos resultados que queremos, cuando no logramos tal vez eso que estamos buscando, aprendemos de eso y vamos desarrollando habilidades y vamos desarrollando cualidades que si todo estuviera bien, nunca las haríamos. En tiempos de pandemia, vimos cómo muchas empresas tal vez tuvieron que quebrar y cerrar sus puertas y dejar a muchas personas sin empleo. Pero también vimos a otros que se reinventaron, que en medio de ese problema sacaron cualidades que tal vez ni siquiera conocían. Algunos desarrollaron habilidades para cocinar, para preparar cosas, otros desarrollaron habilidades para hacer accesorios, para coser prendas, cosas que tal vez ni siquiera sabían, pero que lo hicieron por base a una necesidad. Muchas veces esas aflicciones o esos problemas hacen que saquemos esa necesidad y con base a esa necesidad podamos desarrollar y sacar adelante nuestras mejores cualidades. Veamos qué nos dice el versículo 10. Vas a vivir en la tierra de Gosén y vas a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y todas tus posesiones. Allá te voy a cuidar para que ni tú ni tu familia ni los que estén contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Mire que ahí también nos está mostrando, dice, bueno, esos problemas, esas aflicciones no van a durar siempre. Ese problema que estamos pasando no es un problema eterno, no toda la vida vamos a tener que estar ahí. Vamos a tener también tiempos de refrigerio, vamos a tener también tiempos de bendición, tiempos de salir adelante. José está diciendo, eso que pasó, ya pasó. Tuvo que pasar aflicciones, tuvo que ser esclavo, tuvo que ser humillado, tuvo que ser vendido, pero ahora es tiempo de él dejar de ser la víctima y convertirse en el Salvador para su familia y para el resto del pueblo. Y ahora esa felicidad, ese gozo también le permite compartirlo con las personas que lo rodean, con esos hermanos y también con su papá. Hoy Dios nos dice eso, esas aflicciones que hemos tenido que vivir, tal vez nos estancarán si nosotros lo permitimos, pero por el contrario, si nosotros desarrollamos con base a esa necesidad nuestros talentos, nuestras habilidades, eso va a tener recompensa para mi vida y también para la vida de mi familia. Cuando entiendo que todo está dentro de los propósitos de Dios, cuando cambio mi manera de ver las cosas, cuando veo las cosas de una manera positiva y entiendo que con Dios todo es posible, sé que pronto esas aflicciones se van a terminar, sé que pronto esas aflicciones van a quedar a un lado y que ahora entonces mi vida comienza a florecer, mi vida comienza a llenarse de bendición. Y es bonito pensar que esa bendición no solamente es para mí, sino que esa bendición también es para las personas que me rodean. Decíamos que, bueno, todas esas aflicciones que ha tenido que pasar, tal vez esa escasez económica. ¿Por qué ha tenido que pasar por escasez económica? Para que aprenda a administrar bien su dinero, porque el día de mañana muy seguramente va a tener mucho dinero que administrar. Pero Dios nos dice en su palabra, si en lo poco somos fieles, sobre mucho Él nos pondrá. Y entonces nos está diciendo que hemos tenido que aprender a sobrellevar esa escasez para poder administrar después esa abundancia. A José le pasó eso. A José le decía, no, tienes que aprovechar de esas vacas gordas, tienes que aprovechar de esa abundancia.
para después poder administrar bien esos 7 años de escasez. Y todo eso José lo aprendió porque supo administrar primero la casa de un egipcio, porque supo después administrar una prisión y ahora estaba administrando un gobierno entero. Dios entonces nos dice que tal vez estamos pasando ahorita por la prisión o estamos pasando ahorita tal vez por la escasez en esa casa. Es porque grandes cosas nos va a dar y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparados para poder continuar, para poder avanzar y seguir adelante. Eso es lo que Dios nos dice. Las aflicciones tal vez nunca se van a terminar. Las aflicciones siempre van a estar. Y si llega una, se va, llegará otra y se va. Pero Dios nos dice que estaremos preparados para poder desarrollar esas habilidades, esas cualidades y poder continuar. Veamos ya para finalizar el versículo 21. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas tal como lo ordenó el faraón y también les dio comida para el viaje. A cada uno le dio una nueva ropa, pero a Benjamín les dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Mire que ahora José tenía mucho para dar. Ahora José ya no era aquel esclavo. Ahora José ya no era aquel persona insignificante. Ahora tenía mucho poder, mucho dinero. Podía también bendecir y llenar a su familia de esas bendiciones y de esas riquezas que él había obtenido. Hoy Dios nos dice eso. Tal vez habrán momentos en que tendremos que pasar escasez, en que tendremos que pasar dificultades económicas, familiares. Pero nos dice, todo el tiempo no va a ser así. Nos levantaremos de eso, aprenderemos de esos errores, desarrollaremos nuestras habilidades y podremos ponerlas al servicio de los demás. Eso era lo que José estaba haciendo ahora, poniendo ese talento y poniendo eso que había recibido al servicio de sus hermanos y de su padre. Dios todo lo hace con un propósito. Él no nos va a dejar desamparados. Dios es nuestro Padre y como Padre nos ama, como Padre nos provee, pero también como Padre nos enseña. Y una manera de enseñarnos es permitiendo que situaciones lleguen a nuestra vida para que aprendamos y pongamos en práctica esos dones y esos talentos que Él nos ha dado. Si nunca hay la oportunidad, nunca vamos a poder avanzar. Si alguien le pide a Dios sabiduría, Dios le pondrá las ocasiones para que pueda poner a funcionar esa sabiduría. Si alguien le pide a Dios amor, Dios le va a poner personas a las cuales amar. Si alguien le pide a Dios dirección para poder gobernar el dinero, lo pondrá a gobernar tal vez con lo que menos piensa. Un negocio pequeño, algo sencillo. De cualquier modo, Dios va a hacer que pongamos nosotros en práctica esos dones y esos talentos. Superar las aflicciones, entonces, no es más que entender que las cosas siempre pasan por algo, que no me las debo almacenar en mi vida, sino que debo aclararlas con las personas que me rodean. Superar las aflicciones consiste en perdonar a aquellas personas que creo me han hecho un daño y también aprender a escuchar y a pedir perdón. Superar las aflicciones es aprovechar cada momento, poner en práctica esos dones y esos talentos que Dios me ha entregado y entender que no soy una víctima, sino que puedo ser el Salvador, que puedo irradiar al resto de personas con bendiciones, las bendiciones que Dios me da a mí, que puedo también transmitirlas a las demás personas. Todo en nuestra vida, todo lo que sucede a los hijos de Dios es para bien. Somos y hacemos parte del propósito de Dios. Amén. Mis hermanos, entonces, qué bendición poder compartir esta noche con cada uno de ustedes. Demos gracias a Dios porque su presencia siempre ha estado con cada uno de nosotros. Así como estuvo con José siendo esclavo, así como estuvo con José en una prisión, así como estuvo con José en un momento difícil de su vida. Y le enseñó y le mostró y le ayudó a perdonar y a librarse de esas situaciones difíciles. Sabemos que Dios también a sí mismo lo hará con cada uno de nosotros. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos mil gracias, Padre,
por tu amor, por tu bendición, porque sabemos que cada día, Señor, tú nos acompañas, tú llenas nuestra vida con tu presencia y es lo más hermoso, bendito Rey. Gracias porque hoy tú nos permites entender que tal vez las situaciones difíciles, Señor, son simplemente un entrenamiento para que nuestra vida sea mejor. Eres tú el que adiestra nuestras manos para la batalla, el que adiestra nuestros dedos para la guerra, Señor. Tal vez tendremos que enfrentar guerras, tal vez tendremos que enfrentar batallas, Señor, pero estamos felices porque sabemos que no estamos solos, que tú eres el que pelea por nosotros, que eres tú, Señor, el que levanta bandera en contra de esos enemigos. Y eres tú el que desarrolla en cada uno de nosotros, oh Dios, esos dones y esos talentos, Señor, para poder seguir adelante, bendito Padre. Hoy queremos entregarte a ti, Señor, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, aquellos sentimientos negativos, aquellos sentimientos de rabia, de resentimiento, de enojo hacia las personas que nos rodean, Señor. Hoy queremos desahogarnos ante ti, Señor, y te pedimos perdón, mi Dios, si tal vez solamente servimos para señalar y para juzgar. Hoy te pedimos perdón, oh Dios, si no hemos hecho las cosas como tú quieres, bendito Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes también a perdonar, a librarnos, oh Dios, de esa carga que está tal vez apretando nuestro corazón, esa opresión, Señor, que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Saca, Señor, todo lo que estorba, bendito Dios. Límpianos, libéranos, oh Dios, y ayúdanos a ser, oh Rey amado, ese grupo de personas que te aman, que te buscan y que aprende de sus errores y continúa, Señor, tomados de tu mano, bendito Rey. Gracias, Padre eterno. Hoy bendecimos a cada persona aquí, Señor, cada familia aquí representada. Hoy bendecimos a nuestra familia pastoral, el ministerio de la iglesia, este ministerio mundial, bendito Padre. Que tu palabra llegue a los últimos rincones de la tierra, Señor. Que podamos continuar siendo un ministerio útil en tus manos, bendito Dios, donde tu palabra es transmitida, donde conservamos y preservamos tu palabra, bendito Padre. Te pedimos que bendigas las finanzas de tu pueblo, Señor, esas ofrendas, ese diezmo, ese pacto que ingresan a este ministerio, Señor, que seas tú multiplicándolo en gran manera y bendiciendo también ese 90% que queda en nuestras manos. Llena, Señor, de grandeza, bendito Rey, al dador alegre. Bendícelo, Señor, con todo tu amor, bendito Padre amado. Llénanos de ti, Señor, y que todo lo que hagamos siempre lo hagamos conforme a tu perfecta voluntad. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo, y todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una feliz y bendecida noche. Los esperamos en nuestra próxima emisión.